Estábamos en estos martes de discipulado y de la visión. Amén. Así que tome su lugar, le damos gracias a Dios por estar conectado con nosotros. Recuerde que el día jueves tenemos nuestra clase online, 9 de la noche. No se la pierda, conéctese para que podamos juntos aprender. Le mandamos un saludo a los hijos de Durango que se están conectando. Gracias por estar pendientes todos los martes, los domingos. Les amamos y les bendecimos. Amén. Y recuerde que le dije que el mes de febrero íbamos a estar hablando acerca de la fe. Vimos el domingo acerca de la importancia de la palabra emuná, que es entrenamiento, cambio de mente, una nodriza. ¿Qué más era la palabra emuná? Un amén también. Y hoy quiero hablarle de cómo establecer esa fe en medio de esa tormenta. Pero para que usted pueda entender la palabra tormenta, quiero comenzar definiendo lo que es una tormenta. Para que usted, el que agarre, mire, mientras yo defina lo que es una tormenta, si usted agarra esta revelación, usted se va a dar cuenta del porqué de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Amén. Entonces mira al que está a tu lado y dile: hoy es una noche de algo básico, sencillo, pero poderoso. Ahora, definiendo lo que es una tormenta, es ¿qué ocurre en medio de una tormenta? Yo no sé si usted se ha preguntado cuando dicen hay tormenta, ¿qué ocurre en medio de una tormenta? Según la definición secular, una tormenta es un fenómeno que se caracteriza por secuencias de dos masas de aire que tienen diferentes temperaturas. O sea, cuando usted ve y oye en las noticias, oye aquellos que dan el clima, que dicen va a haber una tormenta, lo que están diciendo es que hay dos tipos de masa de aire, uno frío, uno caliente, que al chocar, está aquí conmigo, al unirse, al juntarse, provocan una tormenta, porque cada uno carga una temperatura ¿qué? Diferente. Es decir, se define como temperatura cuando dos masas de aire que tienen temperatura, como tormenta, cuando dos masas de aire que tienen temperaturas contrarias se juntan, chocan o cohabitan en un mismo lugar, y cuando se mezclan, esas dos temperaturas dan nacimiento a una tormenta. Eso es en la definición más básica de algo normal, pues. Eso me pareció súper interesante. O sea que si hay una sola temperatura, no hay tormenta. Si el aire solo es frío, no habrá tormenta. Pero cuando choca frío con caliente, ahí es cuando se crea una tormenta. Esto da como resultado, cuando hay una tormenta, va a haber como resultado lluvia, truenos, relámpagos, granizo, fuertes vientos, y todo eso es el fruto de la tormenta que se formó, porque chocaron dos masas ¿de qué? De diferentes temperaturas. Yo le puedo probar por la Biblia que muchos de esos acontecimientos tienen su origen en el mundo espiritual. Es más, yo era de las personas que creía que cuando escuchaba a alguien que decía yo reprendo al viento, yo decía ese está marihuano. Pero después de estudiar comprendí que hay tormentas y que hay acontecimientos sobrenaturales que detrás de todos esos eventos está algo espiritual controlándolo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a creer, cuando nosotros empezamos a caminar en el camino de Dios, de repente nos llegan tormentas a nuestra vida que son convertidas a problemas, dificultades, cosas que salen de nuestro alcance, pero que provocan una tormenta. Literalmente, cuando hablas con la gente y le dices, ¿cómo le va? Uy, aquí pasando este proceso, o pasando esta tormenta, o pasando este problema, pero todo eso es ocasionado por el resultado, naturalmente, ¿qué? Del choque de dos masas que cargan una temperatura ¿qué? Diferente. Entonces,
quiero que ponga atención con esto porque voy a ser bien rápido. Hay un principio que está en la Biblia, el cual se le llama el principio de la sombra. Por ejemplo, cuando usted va al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 17, ahí nos habla de ese principio que se llama ¿cómo? Sombra. Para poder entender el mensaje que hoy voy a traer o enseñar o a impartir, necesitamos aprender el principio de la sombra. Y el apóstol Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Pablo dice, todo lo que tú veas hoy es la sombra de algo que ha de venir. Por ejemplo, fíjate esto, Pablo menciona acá que muchas cosas que estaban ocurriendo en tiempo pasado no era más que la sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, cuando tú vas al Antiguo Testamento, te das cuenta que el pueblo judío celebraba algo llamado Pesach, que aquí se llama Pascua, y si tú recuerdas esa fiesta, tiene un significado de que iba a pasar el ángel de la muerte, y que decía la palabra que cada familia tomara un cabrito, lo matara, quitara la sangre, y con la sangre cubriera los dinteles de la puerta. Pero eso era una sombra del Cordero que iba a venir, llamado Yeshua de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, que iba a venir a dar la vida por nosotros. Entonces te das cuenta que este principio estaba ahí operando. O sea, antes de que Dios haga algo, más adelante, lo que hoy estás viendo es una sombra de lo que Dios va a hacer. Espero que alguien lo esté agarrando. ¿Está entendiendo cuál es el principio? O sea, cuando ellos mataban ese cordero y ponían sangre, eso era un pacto, que cuando venía el espíritu del ángel de la muerte, dice que cuando miraba ese pacto, brincaba a la otra casa. Y si en la otra casa no había pacto, ahí se tenía la oportunidad de entrar. Eso era una sombra que estaba trayendo a luz el futuro del Cordero de Dios que venía a limpiarnos de pecado y darnos vida eterna. ¿Alguien está aquí conmigo? A eso Pablo llama el principio de la sombra. Por eso dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, lo que hoy tú estás viviendo simplemente es la sombra de lo que va a venir más adelante. O sea, es lo que anuncia que algo viene. Espero que alguien lo esté entendiendo. Antes decían, por ejemplo, no matarás, y ahora solo con odiarlo ya lo mataste. ¿Se acuerda? Cuando estaba antes, decían que si una persona, en la ley judía, decía que si usted miraba a una persona, no había pecado. Pero si lo encontraban en el acto de adulterio, usted ya había pecado. Pero cuando llega Jesús, dice que ahora con solo mirarla, usted ya pecó. Lo que usted vio primero solo era una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque la sombra marca solo lo que va ¿a qué? A venir. Entonces, mire el que está a tu lado y dile, para entender esta clase, tienes que entender el principio de la sombra. Porque antes de que algo se manifieste, primero viene una sombra de ese algo. ¿Hay duda hasta ahí? No, vamos bien, ¿sí o no? Ahora, cuando usted va a Génesis 8, capítulo 1, acuérdese que hoy es más como una clase, no me haga predicar que aparte todavía ando bajo los efectos del COVID-79, ya no sé en cuál voy yo, porque a mí ya me agarró de cliente, me ha dado como unas 20 veces esta cosa. Dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí estamos viendo que hay vientos que se producen, ojo, por Dios, ¿sí o no? Pero así como hay vientos que produce Dios, también hay vientos que producen las tinieblas. Pero que yo desde el domingo ya le estoy tirando pincelada. Hay algo que más adelante voy a dar cuando Dios me lo permita, que es bien profundo y se llama una guerra cósmica. Entonces, el enemigo o las tinieblas tienen una autorización por la caída de Adán de estar gobernando desde allá arriba. Entonces, aquí el viento que usted ve en acción
es un viento que lo produjo ¿quién? Dios mismo. Era para algo bueno, ¿sí o no? Espero que alguien lo esté agarrando. La Biblia me acaba de decir con esta cita bíblica que un viento físico de verdad pasó por la tierra, pero quien lo hizo pasar fue Dios. Entonces había una fuerza espiritual detrás de este viento. O sea, este viento no fue que lo produjo las nubes o lo produjo el mar. No. Este viento, Dios fue el que lo produjo. Quiero que ponga atención con eso, porque hay tormentas que han venido a tu vida que son producidas por Dios mismo. Puede ser tormenta espiritual o puede ser una tormenta física. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tú lees ahora Hechos 2, quiero ponerle base escritural, porque luego usted dice, no, usted ni consulta la Biblia, usted es un brujo, o más bruja es usted por estar cuestionando. Hechos 2, mire qué dice. Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo quiero que usted prenda sus antenitas espirituales. O sea, aquí vemos otro ejemplo de que viene un viento, una masa de aire, pero que no viene de forma natural, sino viene producida de forma espiritual. Es Dios mismo detrás de este viento que está queriendo atraer a la gente un avivamiento, un despertar. Y en Génesis 8 lo que estaba haciendo es que las aguas fueran removidas para que el hombre tuviera un comienzo. Pero usted se da cuenta que en ambos casos Dios está detrás de eso. Entonces mis cálculos dicen que hay problemas que tú has estado pasando, vientos extraños que han venido a tu vida a golpearla, a golpear tu fe. Pero no es más que otra cosa que Dios mismo provocando esos vientos. Yo no sé si hay alguien. Versículo 3, porque ahorita tú vas a entender más. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La pregunta es, ¿de dónde vino este viento? Uy, me siento solo. Inscríbamelo ahí en línea. De Dios, diga conmigo, del Espíritu Santo. O sea, usted ve que el Espíritu Santo quería llenarlos de Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de un soplo. Estuvo creando una masa de aire para que la gente recibiera. ¿De dónde cree que se inspiró la Rosa de Guadalupe? A usted se la pasa viendo todos los días. Usted está llorando a través del televisor y de repente usted ve que se oye en la programación y se mueve la planta, porque es un viento que es producido no de forma natural, porque las personas que están viendo ese programa pueden estar tomando el cafecito y de repente sienten y dice, wow, ya intervino la Guadalupe. No, es que las tinieblas saben que la forma de operar de Dios es a través de vientos, porque tú estás siendo preparado para alguien está aquí conmigo. Entonces, quiero que usted vaya entendiendo, diga conmigo, hay vientos de Dios. Ahora, vamos rápido a Jeremías 22, versículo 21 y 22. Dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastorearé el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Jeremías 22, 21. Si alguien allá le limpia el oído. Dice, te he hablado de ¿qué? De tus prosperidades. Mas dijiste, no iré. O sea, es alguien que Dios le está diciendo, mira, estás próspero porque yo te he bendecido. Pero esa persona se ha olvidado de Dios. Aquí no, es allá en Rusia, por allá. Dice, fíjate esto, dice, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Le está hablando un rey, a un principado. Versículo siguiente, aquí está bueno, porque esto le tiene que importar a usted. Dice, y a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados, ¿qué? Irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa
de toda tu maldad. La profecía dice que vendrá un viento. ¿De dónde viene ese viento? De las tinieblas ahora, que está produciendo en el pueblo una falta de entendimiento. Entonces ya vemos que así como hay vientos producidos por Dios, también hay vientos producidos por las tinieblas. Daniel 7:2 dice, y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Fíjate, ¿cómo dice? ¿Qué pasaba con los vientos? Vamos, no se me distraiga. Dice que combatían, o sea, que si combatían 4 vientos, significa que 2 eran rivales y otros 2 eran contrarios. Espero que alguien esté aquí agarrándolo. O sea, así como hay vientos buenos que Dios manda a la tierra, también hay vientos malos que se levantan y se produce un choque, que se llama en natural tormenta, que va acompañado de truenos, de relámpagos, de fuertes lluvias, fuertes aires. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, vaya rápido a Marcos 6:48. Le estoy poniendo citas bíblicas y al final me va a dar cada uno todas las citas bíblicas. El que no va a pagar la cena de esta noche. Mire que dice Marcos 6:48. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Aquí no era un viento de Dios, era un viento de las tinieblas que venía a impedir algo. Dice que les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo siguiente, vamos a leer hasta el 51, rapidito. Dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temas. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Si usted ve, venía un viento de las tinieblas, pero inmediatamente que ve a Jesús, se calma. ¿Está aquí conmigo? ¿Alguien está acá? ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, ¿el viento aquí era bueno o era malo? Malo. Había una fuerza espiritual detrás de ese viento, porque solo vieron a Jesús y desapareció el viento. Si el viento hubiese sido bueno y ve al bueno, se une al bueno, pero si sale corriendo, es que era un viento contrario. Mateo 8:23, que es la misma historia, pero dada desde otra perspectiva. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y a la mar, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos, primero vimos vientos buenos. Ahora estamos viendo vientos malos, porque si hubiese sido bueno, el Señor no lo reprende. Pero ahora fíjate esto, si lo reprende, significa que no era un viento natural, sino era algo espiritual que venía a quererlos detener. Si Jesús los reprendió, significa que no era algo meteorológico, sino que hablaba que habían fuerzas espirituales detrás de eso, ya que el Señor nunca dijo que se cambiara el clima, sino reprendió el clima. ¿Alguien está aquí conmigo? Dejando saber que detrás de esos vientos había fuerzas espirituales. Entonces, ¿cómo usted definiría una tormenta espiritual? ¿Qué es una tormenta entonces? Si en lo natural es la unión de dos masas de temperaturas diferentes, entonces ¿cómo podríamos definirlo espiritualmente? Espiritualmente es un movimiento espiritual de dos fuerzas que tienen temperaturas distintas. Entonces, cada vez que estás pasando tú por una tormenta, es porque las tinieblas te consideran una masa espiritual potente, porque si no fueras una masa potente,
no habría tormenta. Dios mío. O sea, los problemas que tú estás viviendo hoy simplemente revelan que en el mundo de las tinieblas a ti te consideran una masa con una temperatura espiritual, porque si no hubiese de ti poder, si no hubiese de ti exousia de Dios, un poder residente dentro de ti, no habría un golpe de temperatura. Pero ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, es que yo nunca he tenido problemas. ¿Y cuándo va a tener si no tiene ni? O sea, cuando usted ve gente y dice, no, nosotros ni problemas tenemos, piensan que están bendecidos. Pero para el mundo de las tinieblas dice, no, es que eso no causa ni un chipichipi. Pero cuando el mundo de las tinieblas ve una masa, no, aquí nadie lo está agarrando. Cuando ve una masa potente, por eso dices tú, hoy estoy en guerra, hoy estoy peleando. ¿Por qué? Porque es el choque de dos masas diferentes, de dos temperaturas diferentes. Por eso cada vez que vas con tu suegra peleas. No, yo no sé si hay alguien acá. Dile al que está a tu lado, dile, hoy necesito despertar esa masa espiritual. Dile, por eso dice la Biblia que usted es el templo del Espíritu. ¿Qué significa que usted sea el templo del Espíritu? Que dentro de usted vive el Ruach. La palabra espíritu en hebreo es Ruach. Entonces, si dentro de usted vive Dios, porque usted es el templo, la casa de Dios, dentro de usted hay un viento. Yo dije, hay un viento, por eso hay lugares donde tú llegas y se crea esa tormenta. ¿Por qué? Porque hay un choque de dos masas densas, de temperaturas diferentes. Pero alguien está aquí conmigo. El problema es que cuando tú no entiendes esto, te mueres en la tormenta. Pero cuando tú entiendes que tú eres una masa que cae, cuando tú te das cuenta que eres tú el que la está provocando, alguien tiene que saber aquí, no es que las tinieblas vienen porque vienen, sino las tinieblas cuando quieren venir sobre tu casa, a tocar tus hijos, a tocar tu salud, a tocar tus finanzas. Pues imagínense que se oye, pero de repente se encuentran con que en casa hay un hombre, hay una mujer orando, que está produciendo una masa densa, que está produciendo una masa densa, y de repente viene el choque. ¿Y qué produce? Una tormenta. Entonces, si tú entiendes esto, que dentro de ti está ese Ruach, ese espíritu, tú ya no te tienes que sentir mal cuando tú estás pasando problemas. El que se debe sentir mal es el que no lo pela ni las tinieblas. Yo no sé si hay alguien, porque cuando las tinieblas no le ven nada denso, no le ven, lo ven menso, pero nada denso. Alguien está aquí conmigo. Entonces mira que está a tu lado, dile, debes de entender que si yo soy el templo del Espíritu, yo ando con un movimiento de viento. Por eso es que hay lugares donde a usted no lo reciben. Por eso hay gente que a usted no lo quiere, porque usted lleva otra temperatura, usted lleva códigos de honra, códigos de lealtad, y cuando usted se toca con lugares de soborno, con lugares donde vive la corrupción, ahí tiene que haber un choque de las dos masas densas. Alguien está aquí conmigo. Mira al que está a tu lado y dile, tú llevas dentro de ti, dile, ese viento. No me entendió, fíjate esto. Cada vez que usted se mueve, usted carga un viento llamado Ruach, que es espíritu. Eso dice mucho. Y es que si se armó una tormenta, es porque vino un viento con una temperatura diferente, pero se topó con una masa de Ruach que carga una atmósfera diferente. O sea, cada vez, si tú no quieres tener problemas en la vida, lo único que necesitas es sacar la presencia de Dios. Pero mientras cargues el Espíritu de Dios, o mientras el Espíritu de Dios more dentro de ti, tú vas a cargar un viento. Tú vas a estar creando una atmósfera. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dile al que está a tu lado, eso te dice mucho. Dile, si se te armó la bronca, dile, es porque hay un golpe, un choque de dos masas. Fíjate esto, el hecho de participar en una tormenta, tú ya tendrías que estarlo celebrando. ¿Y en qué me beneficia eso, pastor? En mucho, porque por eso ves personas que nunca pasan por tormentas, porque solo lo que hay es un solo viento, ya sea el viento de las tinieblas o el viento de ellos. Pero cuando se produce la tormenta, cuando hay un choque de dos vientos. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso tú necesitas pasar con fe en medio
de la tormenta, cuando estás pasando por esa tormenta, cuando dices ya solo falta que me caiga un rayo, estás dentro de la tormenta, pero antes lo veías mal, pero a partir de hoy, ¿qué vas a decir? Es que se está creando todo este problema, porque dentro de mí hay un rúa, está el Espíritu de Dios, que cuando va a algún lugar empieza a sangolotear todo el ámbito espiritual, y por eso los demonios se levantan. Ni uno está aquí conmigo. Mira al que está a tu lado, dile, ¿cuántos saben? Dile que tú tienes algo. Dile que estás creando resistencia. Fíjate esto me gusta. Yo descubrí que las tormentas no aparecen por aparecer. ¿Y cómo sé, pastor, que estoy en una tormenta? Porque así como en lo natural, cuando esas dos masas chocan, aparece lluvia, truenos, relámpagos, así comienza tu alma a tener luchas. Empieza a haber truenos que son un significado de chismes y de críticas. Lluvias son cuando las puertas se te cierran. O sea, así como en el ámbito natural se produce lluvia, se producen truenos, en el ámbito espiritual los truenos significa cuando la gente habla mal de ti. ¿Por qué se produce que la gente hable mal de ti? Porque tú llevas una masa distinta. No, yo no sé si hay alguien aquí está. ¿Alguien está aquí conmigo? Fíjate esto, quiero que volvamos a Mateo 28, 23, para ver si ya lo agarro ahora sí, si no, ya mejor despídase de este mundo. Mire, quiero que le ponga toda la atención. Mateo 28, versículo 23. 23, ¿qué dice? Perdón, Mateo 8, 23. Mateo 8, 23, perdón. No me regañes tú, esta vieja, vaya a regañar a su marido. Mire qué dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Versículo siguiente. Quiero que usted vea algo aquí. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad. Acuérdese, no se levantó por causa natural, sino el mar identificó, el cielo identificó que aquel que iba o aquellos que iban en esa barca llevaban algo de Dios. Fíjate, quiero que le preste atención. Si a ti no te pasa nada en la vida, es que el mundo de las tinieblas no identifica nada de ti. Yo no sé si hay alguien que... ¿Por qué? Porque dice, y aquí, versículo 23 otra vez. Vamos a ir despacio porque ahorita vamos a llegar a Roma. Mire que dice, y entrando él, hablando de Jesús. ¿A dónde entró Jesús? En la barca. Y sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Todos ellos, imagínense, aquí vamos a hacer una película. Todos ellos llevaban como el cli de Goku. Porque Goku no estaba mintiendo. En el mundo judío se le conoce cli como un alma que usted tiene elevada. Ese es el Neshama, cuando se conecta con Dios. Por eso dice que la cara de Moisés brillaba. No espero a que alguien... ¿Se acuerda cuando Moisés sube a los mandamientos y baja? Dicen que todos se sorprendían. Ojo con esto, porque solo la cara de Moisés resplandecía. Porque se le había activado el cli, la atmósfera de Dios. No hacía Adán, porque Adán estaba todo encendido. Y a Moisés solo se le encendió la cara. Entonces imagínense que estos 12 van con el Rey de Reyes. Aquí no lo cree, aquí son antisemitas. Van con Jesús de Nazaret, que lleva todo el potencial de Dios, y va subiendo a la barca, y le siguieron los discípulos, e inmediatamente en el radar de las tinieblas, versículo 24, mire qué dice acá rapidito, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, fíjate que no es que luego que subió el mar entendió, no, sino que el mar ya lo estaba preparando. El mar dijo, vamos a dejar que esto se confíe, vamos a dejar que esto pase sencillo, porque tú a veces no te das cuenta, que piensas que no tener problemas porque estás bien con Dios. No, es todo lo contrario. Cada problema identificado en el mundo espiritual significa que hay un choque de dos masas que están produciendo algo espiritualmente. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces él estaba como durmiendo. Versículo 25, rapidito, fluye conmigo.
conmigo, que dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, por favor, levántate. ¿Qué no ves cómo se está sacudiendo esta barca? Y mire que sigue el versículo siguiente, rapidito, ayúdame. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, salió aquel que llevaba una masa distinta, y dice: y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Pero, ¿por qué es que se le produjo todo esto a Jesús? ¿Por qué es que esta masa vino a golpear la otra masa para crear una tormenta? Porque si usted se adelanta al versículo 28, 8:28, aquí le da la revelación del por qué el mar estaba evitando y el viento estaba evitando de que él llegara. Porque el mar sabía, los vientos sabían que si no lo lograban detener, lo que venía en el versículo 28 era una gran victoria. Alguien está aquí conmigo. Lo que usted no ha discernido es que cada vez que se le levanta una tormenta, acuérdese el principio de la sombra, lo que está anunciando es que algo bueno viene para usted, algo gratificante va a venir para tu alma. Tu familia que no se ha convertido se va a convertir cuando veas las tormentas de forma diferente. Porque aquí dice: y cuando llegaron a la otra orilla, o sea, no los pudo detener el viento contrario, dice: a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados. Era el Mateo y el Orlando. Dice: y vinieron dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Versículo 30: y estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Versículo 32: y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que el hato de cerdos se cayó en precipicio en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. O sea, si usted mira, el mar y el viento estaban evitando que él llegara. Por eso, cuando tú estás pasando por una crisis, en lugar de lamentarse, tú tienes que decir: esto es la sombra de la gran victoria. Yo dije: de la gran victoria que viene sobre ti. Me estoy dando cuenta que antes que una gran victoria venga, primero vino una tormenta. Porque el cielo no te va a dar nada gratis si no activas el pan de la vergüenza. Por eso el cielo te esconde las promesas, la liberación de un pueblo, la transformación de un pueblo, la herencia de un pueblo, adentro de una tormenta. Porque la tormenta simplemente revela que tú tienes el calibre para poseer la herencia. No, yo no sé si aquí hay alguien. O sea, cada vez que tú quieres iniciar algo y se te levanta algo, es que hay un choque entre la masa que tú cargas, el espíritu, el ruach, y las tinieblas que saben. Yo dije que saben que Dios te va a dar una gran victoria. En otras palabras, la tormenta que estás pasando solo está anunciando que una gran victoria está por venir. Wow. Por eso necesitas fe en medio de la tormenta, porque esa fe te hace creer. Y tú dices: esto no me vino porque pequé. Porque la mayor parte de gente, cuando te ven una prueba, lo primero que dicen: están de andar en pecado. Pero cuando tú elevas el mundo espiritual, tú dices: no, lo que pasa es que lo que yo cargo está golpeando la otra masa que se está produciendo. Y cuando haya ese choque, empieza a haber truenos, relampagueos, la gente te abandona, gente sale corriendo, gente quita su pacto, que quita su compromiso, pero tú dices: pero yo me mantengo firme en la tormenta, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar, y aquel que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Habrá alguien que grite, habrá alguien que celebre, porque mientras no celebres la tormenta te va a seguir amargando la vida. Porque cuando te viene el problema, en lugar de saber que vino porque tú también cargas algo, dices: ¿y ahora quién podrá defenderme? Nadie me está agarrando. Dile al que está a tu lado, en otras palabras, dile: la tormenta que ha venido a sacudir mi vida
Dile, simplemente está revelando que yo cargo algo. ¿Cuántos lo creen aquí? Fíjate esto, en otras palabras, la tormenta que estás pasando está anunciando algo. ¿Por qué? Porque hay un principio de la sombra. Antes de que Jesús viniera, mandó un cordero, que lo mataran, quitaran su sangre, la pusieran en los dinteles, pero solo era la sombra de lo que iba a venir. Entonces, lo que hoy estás viviendo, solo es la sombra, lo que se está dejando entrever de lo grande que va a venir tu victoria. Yo no sé si hay alguien que lo está creyendo. Entonces, dile que está todo, dile, las tinieblas ya identificaron que mi mayor rompimiento está a punto de venir. Dile, viene una materialización de gloria sobre mi vida. ¿Cuántos lo creen? Hechos 27:4. Ya si no agarra esta, ya me largo ya. Hechos 24:7. Quiero que le ponga todas. Vamos a leer del 4 al 9 primero. Y después del 9, perdón, al 11. Y después del 11 vamos a brincar al 14. Quiero que me ayudes para que yo termino con esto y me voy rápido. Dice, y haciéndonos a la vela desde ahí, es más, ponme desde el versículo 1 para poderlo entender. Escríbame si alguien está recibiendo ahí, póngame amén, póngame algo. Dice, cuando se decidió que debíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. O sea, Pablo va a ser extraditado como el Chapo, que lo pasaron de aquí a Nueva York. Así Pablo era considerado el enemigo número 1 por predicar el evangelio, para no dañar su sistema de creencia. Entonces Pablo lo suben al barco y dicen, a este lo vamos a llevar extraditado, ¿a dónde? A Italia. Versículo 2. ¿Está aquí conmigo? No pierda, Dice, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio y Tesalónica. Son los hijos de la Yesi, así se van a llamar, Aristarco, quién sabe qué, Macedonio, así se va a llamar el hijo del Giovanni, Aristarco. Versículo siguiente, ahí anótalo Yuli, por este es el nombre profético. Dice, versículo 3, rapidito, versículo 3. Dice, y al otro día llegamos a Sidón. Ya avanzaron un buen tramo, ¿sí o no? Dice, llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, o sea, fíjate, Julio no podía discernir lo que Pablo cargaba. Lo trataba como un delincuente, no como un ungido. ¿Está aquí conmigo? Dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Siguiente verso. Vamos rapidito. Dice, y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran, fíjate, el mundo espiritual deja que tú avances. Y si tú te mantienes firme y creyendo, dice, si a este no me le monto, va a cumplir lo que se está proponiendo. Por eso empezar cualquiera. Permanecer y terminar, no cualquiera. O sea, usted empieza la dieta, pero a las 6 de la tarde, usted la rompe con el cake y dice, ya que Dios me perdone. ¿Sí o no? Usted empieza el negocio, pero como pasan los días y no hay venta, usted dice, no, yo no nací para esto. Usted empieza congregándose bien el año, mire ya, ¿cuántos faltan ya? Usted empezó bien el año, dio sus primicias y dijo, siempre estaré en la casa de Jehová, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Y luego, porque cualquiera puede empezar, pero no cualquiera puede permanecer, porque las tinieblas te ven, tienen un radar y dice, mira, ese está diciendo que va a creer, aunque se le levante el infierno, aunque se levante lo que sea, según él dice que va a permanecer. Vamos a ver si es lengua o es verdad. Entonces dice, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos, ¿cómo eran? Contrarios. Y aquí viene un hombre ungido, versículo siguiente. Rapidito. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad
delicia. Siguiente verso. Te vaya viendo así la película aquí. Estamos en el mar, aquí está el barco. Dice, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, cambiaron de barco. Siguiente verso. Como la gente que dice, yo me voy para otra iglesia y ya me cambió la vida. No, la va a seguir hasta allá el proceso, porque ya le echaron el radar. Aquí ninguno, usted no puede huir de los problemas, usted no puede huir del incremento que va a venir sobre su vida, usted no se puede esconder en un lugar. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Y dice, y navegando ¿cuántos días? Muchos días, despacio, o sea, iban a una velocidad muy lenta. Dice, y llegando a duras penas frente a Guindo, porque nos impedía el viento. Ellos pensaban que podían engañar el proceso y decir, me lo salto y no hay problema. No, las tinieblas decían, no, es que ahí va un hombre que tenemos que detener, ahí va un hombre llamado Elías, ahí va una mujer llamada Nati, ahí va una mujer llamada tal, que el día que se encuentre con la esencia de Dios, no va a haber quien la pueda detener. Ahí hay una iglesia en Durango que no encuentra local, porque las tinieblas te están haciendo viento contrario, pero hoy te va a despertar el Ruach Kodesh. Alguien está aquí conmigo y vas a decir, ahora entiendo por qué tanta dificultad para encontrar un local, pero hoy me decido a caminar en fe. Hoy voy a tomar el toro por los cuernos y voy a golpear las tinieblas para que el local se suelte, porque hay cosas que nunca se te van a soltar hasta que no tengas fe, hasta que no te veas militante. Dios no quiere un espíritu femenino, Dios quiere un espíritu militante. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice, y navegando ¿cuántos días? Dice, llegando a duras penas, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Qué rico. Siguiente verso, rapidito, ayúdame. ¿Qué dice? Vamos rápido. Dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Buenos Puertos, pero ellos venían mal. Dice, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les empieza a decir, acuérdese que siempre en cada congregación, en cada familia, en cada grupo de alma, siempre hay uno que está despierto espiritualmente. Pablo ya sabía cómo operaban las tinieblas. Pablo, cuando empezó a ver los vientos, dijo, esto ya no es normal, esto ya hay algún trasfondo espiritual. Tú tienes que discernir cuando hay cosas que son naturales, pero cuando de repente se te quiere imponer algo, cuando de repente te quieren quitar algo, tú tienes que discernir y decir, esto ya no es normal, a esto me tengo que poner feo, me tengo que poner cara de pitbull, tengo que poner como más fe aquí, tengo que poner más palabra aquí, tengo que doblar las rodillas más. Nadie lo cree. Mire cómo esto dice, y los amonestaba, versículo 10. ¿Qué dice? Y diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Mira, versículo siguiente. Como cuando usted le da un consejo y le dice, no faltes, no te despegues de la iglesia. Siempre hay un sabiondo que responde y dice, pero el centurión daba más crédito a su negocio, le daba más crédito al doctor, le daba más crédito al abogado, y dice, no, yo confío más que el doctor me vea a que el pastor me dé una palabra. Ni uno está aquí conmigo. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, lo ignoraban. Pero Pablo conocía el mundo espiritual. Versículo siguiente. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. También de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. O sea, dijeron, ¿qué dice ese loco? Que te congregues, que no es tiempo de quitarte de Dios. Está pendejo ese. Aquí ninguno lo cree. No, ¿cuántas veces usted le da un consejo a alguien y esa persona se lo pasa por el arco del triunfo? Y dice, tú ya estás de otro lado, eso ya es mucho fanatismo. Mire qué pasa. Mira esto. Dile que está a tu lado, hay una tempestad. Y Pablo dice, yo le sugiero
que hagamos esto. Pero el piloto y el dueño de la nave dice, no, tú no nos vas a enseñar a nosotros. Versículo 14. Pásate al 14. Dice, pero no mucho después, ponme el 13 para seguir así en orden, voy bien en tiempo. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban costeando a Creta. O sea, parecía como que Pablo se había equivocado. Y yo me imagino uno al otro quedándose bien. Ahí está. A ver, ¿qué nos pasó? ¿Ves? No hemos ido a la iglesia y a poco nos ha pasado algo. Aquí ninguno. Yo necesito aquí un valiente. ¿Cuántas veces la gente te dice, ahora hasta vivo mejor que cuando me congregaba? Porque ahora sí pirujeo en libertad. Aquí ninguno está aquí conmigo. Habrá alguien que lo está agarrando. O sea, ¿cuánta gente usted le dice, mire, no se desconecte, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de él? Alguien está aquí conmigo. Entonces, mira esto, dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. O sea, era un espíritu. Primero les mandó la brisa para que se confiaran y sintieron el guadalupazo. Y la gente dice, ¿ves? ¿Qué nos ha pasado? Ahora hasta tenemos más tiempo para nosotros. Y las tinieblas dice, pero no mucho después. Yo le estoy profetizando a alguien. Esta palabra te puede cambiar la vida, pero no mucho después. Dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado. O sea, no era cualquier viento, era un viento de los que provoca huracanes en las costas. Era un viento que venía con todo, que discernió, que dijo, ahí llevan un ungido. Si ese ungido llega donde tiene que llegar, la historia puede cambiar, pero de mí depende de que eso no llegue. Pero Pablo, sabiendo esto, Pablo lo que estaba queriendo era evitarles esta confrontación entre dos masas diferentes. Por eso, si usted se acuerda, Pablo les dijo, no naveguemos, quedémonos aquí, esperemos que el corazón de ustedes cambie, porque esos vienen contra mí. Pero cuando la palabra viene sobre alguien, no anda escogiendo el que dijo, sino toda la familia entra en paquete. Porque estos hombres no tenían ni culpa. Pablo lo querían extraditar y ahí les pareció el chavo. Versículo siguiente, 15, ni uno la está agarrando aquí, ya dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Wow. Es lo que sucede hoy. La gente prefiere volverse cobarde que levantarse delante del viento. No, es que desde que llegamos a la iglesia las cosas se complicaron. Ya ves, por eso mejor no vamos. Ya los atrapó el viento. Ni uno está aquí conmigo. Yo espero que alguien lo esté agarrando. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, no le pudieron resistir. Usted dice, no pasa nada si faltamos, no pasa nada si no diezmamos, no pasa nada si no ofrendamos, no pasa nada si no rendimos cuenta. Eso es lo que usted piensa, pero el mundo espiritual dice, eso es lo que quería que hablaras así. Eso es lo que quería, que te cambiara el lenguaje de compromiso a no compromiso. Porque mientras estás comprometido, el viento del Dios te va moviendo. Pero cuando tú te sales del compromiso, te viene un viento huracanado que te dice, ¿quieres ver la fuerza? ¿Quieres ver cómo es que en verdad te viene el golpe? Alguien está aquí conmigo, que termina cediendo. Dice, nos abandonamos y nos dejamos, ¿qué? ¿Viste? Versículo 16, ni uno está aquí conmigo. 16, vamos. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife. En español, esquite, el que tiene hambre. Versículo siguiente. A la Marlene ya se le antojó. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave,
y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Mira lo que provoca el no tener la fuerza y la valentía espiritual como Pablo. Ni uno está aquí conmigo. Versículo siguiente. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, o sea, empezaron a tirar las cosas. Fíjate esto, me lo está profetizando, tómalo como se te dé la gana. Cuando tú te sales del compromiso, te viene la tormenta, porque la tormenta no viene tan directa a ti porque estás en pacto. Pero cuando sales de ese pacto de Dios, la tormenta te puede golpear. Pablo, ¿qué les dijo? Si nosotros navegamos, no solo vamos a perder las cosas materiales de la nave, sino aún las personas vamos a perder. ¿Ocurrió lo que Pablo dijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice, empezaron a lijar, versículo 19. Versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, tenían todo ahí adentro y empezaron a tirar ellos mismos las cosas. Cuando tú no tienes esa dirección, cuando tú no eres ese viento de parte de Dios, terminas perdiendo lo que Dios ya te había dado. No, yo no sé si hay alguien aquí. Yo necesito a alguien que lo crea. Empezaron a perder cosas físicas como tal Pablo se los había dicho. Versículo 20. Fíjate, ahí no acaba, ve toda la historia. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate lo que hace la desobediencia, fíjate lo que hace el no seguir la instrucción de alguien que sabe cómo surfear los vientos contrarios, de alguien que te está dando una palabra para decirte, muchacho, no te me desconectes, no te salgas de esto, no te salgas de aquí. Alguien está aquí conmigo. Entonces mira todo lo que se provoca. ¿Qué hubiese pasado si le hacen caso a Pablo? Pablo, fíjate, te voy a decir algo, todos los que iban asustados son los que iban en el barco, excepto Pablo. Es más, Pablo iba jugando póker ahí. Traía su Nintendo Switch y estaba jugando Pablo Mario Kart. Porque ahí no dice que Pablo era el que estaba asustado. Es la gente que se creía sabia. Ay, no, yo puedo con lo que tengo. Yo nunca he necesitado de nada ni de nadie. Alguien está aquí conmigo. Dice, ya perdimos toda esperanza. Imagínate todos los que iban ahí gritando, desesperados, diciendo, ay, nos va a pasar esto. Pero había un ungido ahí sentado, diciendo, ay, esto lo que no saben estos mensos, es que el que está provocando todo este golpe es el espíritu que está dentro de mí, es el Rúa que está dentro de mí. ¿Habrá alguien que lo crea? Versículo 21, porque ahí sigue la historia. Rapidito. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mientras unos estaban pensando en cómo salvarse, él ya tenía hambre y por eso se despertó. Aquí ninguno porque dice, como hacía ya mucho que no comíamos, o sea que lo que despertó a Pablo fue el hambre, no la preocupación de morirse. No, yo no sé si hay alguien, yo necesito a alguien. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que dentro de usted está el Ruach, usted no lo levanta ni en las tinieblas, nada lo mueve. Si usted se va a parar es para comer, si usted se va a arrodillar es para orarle a Dios, si usted va a llorar es para agradecerle al Eterno, si usted va a gritar es porque usted grita por Dios, si usted va a llorar es pero de alegría, de decir, wow, esta leve tribulación momentánea solo refleja un peso cada vez más grande de su gloria. Dios te trajo aquí para revelarte a ti que dentro de ti hay un viento huracanado que va a golpear las tinieblas en este tiempo. Dios te vino a activar en esta noche para que derribes todo viento contrario
contrario. Ay, pero hay enfermedad en mi casa. Regresa como un remolino de viento y di: ato todo espíritu de enfermedad, reprendo la enfermedad, saco la enfermedad de mi casa. Pero te estás viendo como un chipichipi cuando las tinieblas dicen: le estoy mandando enfermedad, le estoy mandando calamidad, porque no ha discernido que ella es la tempestad. O sea, los problemas no vienen por el diablo, vienen por ti. Porque tu presencia les incomoda. Porque tú cargas un viento. No te has dado cuenta, pero cuando sales vendiendo la gelatina, hay gente que sí discierne y dice: ahí va la de la gelatina, porque ya soy. Por eso cuando pasas por un lugar de brujería, el brujo tiembla y el brujo dice: ay, ojalá que no venda. Pero el otro aire contrario que cargas dentro de ti suena. Habrá un loco aquí que crea que dentro de usted hay una temperatura diferente, que por eso se están creando tanta tormenta. No tendrías problemas si fueras un pelagato. Pero te has preguntado: ay, ¿por qué me está pasando esto? Yo creo porque estoy escuchando las clases de los jueves, estoy en pecado. Ni uno está aquí conmigo, pero que alguien lo agarre. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué les dice Pablo? No hubiera pasado nada de esto si ustedes se congregan. Ay, no, perdón, dice: si ustedes me hubieran hecho caso. Alguien me lo está profetizando, sí. Versículo siguiente: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, y hazme un huevito, por favor, que tengo hambre, le dijo. Aquí dice: los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Versículo siguiente. ¿Alguien está recibiendo? No lo veo convencido. Me quedan 5 minutos para salir corriendo como un viento huracanado. ¿Qué dice el siguiente? Dice: porque esta noche, ay, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Alguien que lo crea. Ay, hay cosas que no se han caído, menso. No porque tú tengas buena suerte, no porque tú seas bueno para los negocios, no porque tú tengas esto. Si has estado caminando firme, es porque hay alguien que está cerca de ti. Es el ungido de Jehová, es el hombre que carga los códigos genéticos de tu vida. Alguien que despierte aquí. Pablo dice: si me hubieran hecho caso. Primero Pablo, experto en navegación, pero ahora Pablo, experto en vida. ¿Cómo que tú sabes todo? Porque Pablo sabía que lo que ahí estaba ocurriendo no era natural, era espiritual. Versículo 24. ¿Qué dice? Diciendo Pablo: no es necesario que comparezca yo ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjate esto. Pablo sabía que el diseño y el plan del cielo es que él se pusiera enfrente de César, del rey. Por eso es que usted ve a Pablo dentro de la barca sin miedo. Porque él le creyó más a lo que Dios dijo que a las circunstancias. Nadie está aquí conmigo. Alguien me escribió hoy que amo mucho y me dijo: no voy a ir porque estoy enfermo a mi perro y a 2 gatos y 2 hormigas. Y le dije: ¿y te fuiste a trabajar? Sí. Y ¡ah! O sea, confía más en el trabajo que en venir a recibir de Dios. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Cómo yo voy a poner más mis fuerzas en mi trabajo que sabiendo que si vengo a oír la instrucción de Dios, cuando yo regrese la enfermedad terminó? Porque Dios estaba probando mi obediencia, porque había un choque, porque yo ya he venido, yo he sido cumplido, yo he estado en orden. Estás creando una densa masa y Dios está diciendo: ay, como que parece que ya está agarrando forma de tormenta, y las tinieblas son las especialistas en decir: a ver, vamos a darle un choquecito, a ver si es cierto, a ver si cuando empieza a llover no abandona el barco. Y Pablo, ¿qué dijo? Yo me sostengo porque yo estoy seguro de algo. Yo tengo que ser presentado ante César
César y de aquí nadie se va a morir. Alguien que lo crea. Cuando usted tiene la fe que vence tormenta, le puede venir todo contrario. La gente puede celebrar según tu derrota, pero cuando tú tienes el viento a tu favor, alguien que lo crea. Es más, hay gente que ha decidido matarte, pero no sabe que mientras más te mata, más te empodera. Si no, pregúntenle al Satán. Si el Satán hubiera sabido que matando a Jesús no lo aniquilaba, sino lo daba como el Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien que grite. Por eso usted ve a Jesús, que mientras se vio en la cruz del Calvario, usted no lo ve quejándose, sino Jesús diciendo: esta bola de pendejos que no se dieron cuenta que mientras más me matan, más me empoderan. Habrá alguien que grita. Hay gente que ha tratado de matarte. Hay gente que pensó y dice: ya lo destruimos, mira cómo yo logré lo que quería. Pero Dios te dice: ay, gracias por darle el empujón a esa alma elevada, porque no volverá a ser la misma. Alguien que lo crea, alguien que celebre, alguien que diga: tengo fe para vencer tormentas. Tiene fe para vencer tormentas. Todos sufriendo y Pablo diciendo: no, yo tengo que llegar con César. Yo le dije, pero usted no me cree. Febrero, la energía de febrero es mucho movimiento. Por eso te está pasando de todo. Y va a cerrar el mes con un temblor. Usted se acuerda de mí cuando lo pare y usted esté en el cuchiplancheo, o se esté bañando, o esté dormida, y usted va a salir en calzones y va a decir: eso lo dijo un profeta. Porque este mes va a terminar con un temblor. Este mes tiene mucho movimiento. Las aguas se están moviendo. Yo dije: las aguas se están moviendo. Dice Pablo: no teman. Es necesario que yo comparezca ante el César. Es necesario que pasemos un tiempo sin tener un lugar donde congregarnos, para ver si así seguimos siendo los mismos, fieles, amorosos delante de Dios. Pero vas a servir en Durango y con tu cara de perro. Ay, es que tengo que cargar la bocina y luego otra vez llevarla. Yo, antes de tener lo que Dios nos ha dado, cuando mi suegro nos rentó un garage, ahí está mi madre de testiga, teníamos que poner bocina, sacar sillas, volver a meter sillas. Luego nos llovía, luego nos caía el sol. Pero ¿sabe qué? Siempre estábamos creando una densa masa, diciendo de que viene un rompimiento, viene. Y ahora, para la gloria de Dios, todo lo que tenemos es nuestro. Todo lo que Dios nos ha dado es porque nadie se dobló, sino al contrario, la fe fue de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces la tormenta no es por el diablo, es por ti. Porque las tinieblas saben que te vas a volver en una empresaria. Por eso se crea la tormenta. Te quieren desanimar de la venta de cosméticos para que tú renuncies al sueño que Dios te dio. Si usted no tuviera conexión conmigo, con esta casa, usted no estaría en desacuerdo conmigo. Pero las tinieblas saben que usted y yo fuimos unidos desde allá arriba. Por eso nos tratan de separar. ¿Por qué los matrimonios son separados? Porque las tinieblas saben que uno pone correr a 1000, pero dos ponen correr a 10,000. Habrá alguien que lo crea, pero se necesita ser sabio para entenderlo. Versículo 25, porque ya me enojé. Y hoy juega la América. Dice: por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Que será así? ¿Qué cree que le haya dicho el piloto? Güey, nos hubieras dicho desde el principio. Aquí estábamos haciendo tiro. Otra vez, a ver si alguien lo lee con fe. Dice: por lo tanto, cuando en tu casa te digan: ya ves, Iván, que ya se acabó esto, dile: cállate, mujer, porque por tanto yo he creído la palabra. Alguien tiene que estar aquí conmigo. Ya te deberías ir a buscar este trabajo. No, yo estoy creando el negocio que Dios me prometió. Ay, pero te estás perdiendo el tiempo en la iglesia. No, estoy recordando memoria espiritual, porque usted no viene aquí a aprender, usted viene aquí a recordar memoria espiritual de lo que usted firmó en el acuerdo. Por eso hoy usted de aquí va a salir convertido en una tormenta de fe, en una tormenta de milagro, en una tormenta de poder. Y la gente va a decir: ah, caray, ¿qué te pasó? Hoy hasta la cara te resplandece. Porque yo confío. Y usted dice que confía y ni a la iglesia se para. Echarle un trago para que resbale.
Ay, yo confío. Te estás muriendo de miedo. Ay, yo confío en que Dios me habló. Y te estás muriendo de que te saquen de un lugar. Porque yo confío en Dios, que será así. Que Él había dicho que Él tenía que parársele al César, porque tenían un milagro ahí. Ahí no acaba la historia. ¿Quiere más historia? Versículo siguiente. ¿Qué dice? Mire, esto está poderoso. ¿Qué dice? Versículo siguiente, versículo 26, rapidito. 26. Dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Así que tranquilo, porque ahorita va a seguir el viento, porque acuérdese que el que está armando el despapalle soy yo. No sé qué. Por eso Orlando te dice, ay, es que yo, fíjate que en el trabajo me están presionando. Ah, claro, porque la Adrianita está orando de madrugada, pero la Adrianita no le ha dicho, ¿qué crees? Que te bajaron el sueldo es por causa mía, porque Dios está creando una tormenta que, acuerdes, es la sombra del principio de que lo que viene es tu propio restaurante. Pero aguántate ahorita, aguántate que no tenemos local, pero ya viene una bodega grande con un estudio de televisión, alguien que grite, alguien que celebre. O sea, Él dice, todo es necesario. Vamos a caer en una isla, nadie se me espante. Temblor va a ser como de las 12 a las 3 de la mañana. Usted decide si se duerme y no lo siente, o cree la palabra y dice, de que digo que iba a temblar, va a temblar. Nadie está aquí conmigo. Con todo es necesario. Que algunos días no haya para comer porque estamos en medio de la tormenta. Pero tenemos una palabra, viejo, sí, vieja. ¿Cuál es? Que Dios nos va a prosperar. Creamos la palabra. Nadie está aquí conmigo. Eso es fe. Les decía que fe es entrenamiento. Fe es firmeza. Versículo siguiente. Dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. O sea, seguían incrédulos a que Él les dijo que iban a llegar a una isla. Versículo siguiente. Acá va. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Versículo siguiente, rapidito, vamos fluyendo así. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice, y temiendo dar, dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y ayúdame, hijo. Mire qué dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Versículo siguiente, 30. ¿Qué dice? Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquite al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Versículo siguiente. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. O sea, se querían salvar su propia vida. Pero no contaban que Pablo está en el mundo de arriba y lo está viendo todo. No lo veo convencido usted. ¿Alguien está aquí? Ahora, versículo Hechos 28, 7. Porque si no, nos vamos a amanecer todo aquí. Vamos a adelantarle a la película. Es como que usted le puso ahí acelerar. Pasamos al 28, 7. En aquellos lugares había propiedad. Llegaron a la isla, Usted sigue, lo puede leer en casa. Llegaron porque llegaron y nadie se bajó. Dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Pon atención ahí los pastores de Durango. Dice, había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Qué casualidad que 3 días. Versículo siguiente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. O sea, si se da cuenta, las tinieblas sabían que el Pablo tenía que ir al César, pero también tenía que ir a sanar a este hombre. Por eso le estaban impidiendo que llegara.
Porque acuérdese que antes de que la victoria llegue, se va a levantar la tormenta. Puede ser que tú estés en una hoy, o puede ser que estés saliendo, o puede ser que welcome, que ni uno está aquí conmigo. ¿Le sanó o no le sanó? Ese era el plan de Dios desde un principio. O sea, a veces Dios te muestra una tormenta y el plan no era Él, era otro. Versículo siguiente. ¿Alguien está aquí? 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían. Wow, en otras palabras, lo que era una tormenta terminó en una noche de milagros. Porque el Dios que usted tiene, no, yo no sé, yo dije el Dios que usted tiene. Pero pastor, usted dijo, pastores, pongan atención de Durango, porque Dios me dijo, hay un hombre que está enfermo en la ciudad de Durango, en Lerdo, y les va a buscar, y ustedes van a tener que tener las antenas de discernir quién es ese hombre, y tú vas a ir, pastor Nacho, a sanarlo, vas a declarar sanidad sobre su cuerpo. Es una enfermedad que veo en el cuerpo, y después de que él sane, él será el hombre que te dé el lugar que él tiene preparado. Veo como un salón de fiestas que tiene preparado, pero no tengas miedo a ponerle mano, porque ese hombre va a ser sano y va a ser el hombre que te dé el lugar que tú necesitas. Dios preparó la tormenta para premiarte. Nadie lo está agarrando aquí. Versículo 10. Y los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron las cosas necesarias. En otras palabras, todo lo que habían perdido lo volvieron a recuperar. No, pero es que en la tormenta perdí hasta un diente, dice usted. Hasta 3 le van a salir en el mismo. Alguien está aquí conmigo. Por eso grite el que esté chimuelo y diga, este diente va a resucitar. Alguien que lo crea. Toda tormenta es la sombra de lo que Dios va a hacer contigo. Por eso hoy no llores. Hoy se estás pasando prueba. Hoy la gente piensa que ya te derrotó. Hoy la gente dice, mira, yo soy el que está triunfando. Pero Dios dice, no contaban con mi astucia, porque yo le voy a dar a ese hombre más, le voy a dar más, le voy a dar más, lo voy a hacer crecer, le voy a multiplicar todo, porque en medio de la tormenta se guardó. En lugar de irse de la iglesia, dijo, voy a agarrar más fuerza, voy a orar más, voy a interceder más, pero de que viene el rompimiento, viene el rompimiento. Habrá un loco que diga, yo quiero esa fe. Dice, los cuales también nos honraron con muchas. Eso me recordó a mí que había gente que decía, si no diezmo, esta iglesia se acaba. Y se largaron y la iglesia sigue de pie. Porque tu diezmo no es el que sostiene la iglesia, es el que te sostiene a ti. Yo ni te conocía y yo ya era. Y sigo siendo el rey. Ah, no, ese es de José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? Porque así es la ley. Dios trae y quita reyes. Cuando usted le cree a Dios, la gente se puede ir, Dios le trae 3. Gente se va, Dios le trae 4. Le cierran un negocio, Dios le abre 5. Le cierran esto, Dios le abre más. ¿Por qué dice? Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, o sea, les dieron ahí. Y no con eso le dijeron, no, espérense, déjenos cargarles la nave de más cosas. No lo veo convencido. Dile que está a tu lado, hoy debes de entender que toda tormenta que estás pasando solo está anunciando la gloria que viene. Ahora me hace sentido todo. ¿Por qué cuando nació Moisés la orden fue matar a todos los niños? Claro, porque esa tormenta anunciaba que había nacido un libertador. Y lo mismo pasó cuando nació Jesús, que esa es una historia gloriosa. Pero usted no está apto, usted es pamper y se va a asustar y va a salir corriendo de aquí. Pero ¿sabe por qué? Herodes, cuando llegan los sabios de Oriente y le dicen, es que hemos visto una estrella, queremos saber dónde está el Mesías. ¿Sabe por qué la respuesta de Herodes fue, ¡estrella!
¿Y por qué los sabios le preguntaron con mucha firmeza a Herodes acerca de la estrella? Porque los sabios sabían que todo hombre que entra de parte de Dios tiene una estrella en su vida. Cuando nace un niño, nace una estrella que lleva tu nombre. Porque está comprobado científicamente que los componentes que crearon el cuerpo humano es el mismo equivalente a los componentes de las estrellas. Y Herodes preguntó sorprendido: ¡una estrella! Y ellos se quedaron dudando, como diciendo: este no es del linaje escogido. Porque usted debe saber que Herodes mató hasta a su propio hijo para quedarse como rey. Y Herodes desconocía que todo hombre que nace en la tierra nace con una estrella. Usted tiene estrella. Otros están estrellados. Yo no sé si hay alguien. Porque Herodes no sabía nada de la historia de los sabios. Porque Herodes era un usurpador del reinado. Usted sabía que Herodes quemó todos los papiros, los papeles, los rollos donde estaba escrito quién sería el próximo rey, para él usurpar el lugar de rey. Por eso se quedó sorprendido cuando los de Oriente llegan, no los del reclusorio Oriente, sino los de Oriente, que si usted hoy reconoce, y no me diga ahí que no digas tontería, si usted sabe hoy, la geografía de hoy no es la misma a la de ese tiempo. Y la ciudad que estaba al oriente de Jerusalén o de Israel era Babilonia. Es donde Daniel estuvo y lo echaron a la fosa de los leones. Lo que Daniel hizo cuando salió de esa fosa de los leones, levantó una escuela profética para levantar un pueblo que iba a sostener financieramente al Mesías. Y quiero que usted sepa ya la historia correcta. No fueron 3. Era toda una caravana de sabios de toda esa escuela que iba a honrar al Mesías. No podían haber sido 3, porque usted ni loco camina por la Plaza Aragón a las 2 de la mañana por los rateros. Imagínense en todo Oriente, en el desierto de Israel, caminar solo 3 mensos ahí, y con oro y mirna y todo lo que llevaban, los hubiesen robado. ¿De dónde sacó la tradición católica que eran 3? Por las 3 cosas que traían, las 3 esencias. Porque usted debe saber que en ese tiempo las esencias tenían el mismo valor que el oro. Por eso aquella mujer que iba a ser la reina, que hacía el certamen de belleza para escoger esposa, la metían en baños de esencia, porque era más caro que el oro. Entonces no eran 3 reyes magos, era toda una caravana de sabios que habían ido como armando un finiquito, para que usted entienda, para poder proveerle al Mesías todo lo que necesitara. ¿Alguien está aquí? Y cuando le dicen, vimos la estrella, Herodes era como los cristianos de ahora, que no creen en la astrología ni en la astronomía, porque para ellos si no está en la Biblia no es. Entonces tienen que quitarse los celulares de sus manos, porque el celular no está en la Biblia y ahí lo traen al diablo en la mano. No sea pendejo, alguien está aquí conmigo. Sino Herodes se delató solito cuando llegan y le dicen, vimos la estrella. Dice, ¿cuál estrella? Por eso si usted se acuerda, le dice, vayan y adórenlo, y después vienen y me avisan dónde está para yo irlo a adorar. Porque él reveló que no tenía el sacerdocio. Pero ya entraremos a agresiones cósmicas y usted se va a volver loco, aquí le va a explotar la cabeza. Porque usted va a entender muchas cosas que a usted lo rigen por donde usted entró. La influencia de Marte, de Mercurio, de Saturno, de Júpiter. ¡Ay, eso qué! Te hace falta ver más Biblia, brother. Tú sigue allá en tu babalá, bababá, y déjanos a nosotros en nuestra mudanza de la religión a la espiritualidad. Habrá alguien que lo crea. Habrá un loco que diga, yo creo eso es para mí. Porque todo eso, ¿cómo es que vieron la estrella? Porque dentro de esa caravana había astrólogos que sabían leer los tiempos y las temporadas. Y porque ellos tenían como cultura que Dios hablaba a través de los astros.
Y Dios sigue hablando a través de los astros. Lógicamente, en la caída de Adán se pervirtió todo. Y las tinieblas y los ángeles caídos que cayeron, teniendo este conocimiento, armaron todo lo que es el sistema astral a través de los horóscopos. Pero Dios había levantado 12 casas, que son las 12 tribus de Israel. Por eso usted pertenece a una tribu diferente. Y usted no va a tener éxito en la vida hasta que no descubra cuál es la tribu que usted lo rige. Ni uno está aquí conmigo. ¿Habrá alguien que está aquí? Dile, después de este comercial, la tormenta se va a crear. ¿Cuántos creen que la tormenta se va a crear? Termino con esto. Existen dos personas o dos tipos de personas: los que se ahogan en las tormentas y las que resisten las tormentas. ¿De cuál es usted? Yo dije, ¿de cuál es usted? Por eso usted entiende que Isaías 43:2 dice: y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Dios sabe que por causa tuya se van a crear tormentas. Levante su mano y póngase de pie. Y si usted está en su casa, levante su mano ahí y diga: Señor, hoy recibo esa fe que prevalece en medio de toda tormenta. Dile: ahora estoy entendiendo y descodificando que cada problema que ha venido a mi vida simplemente es el choque de dos masas. Dile: dentro de mí está el Ruach, el Espíritu de Dios, que trae un movimiento de aguas, que trae un movimiento de salvación, que trae un movimiento de sanidad, de restauración. Dile: y cuando choca con los vientos contrarios, es cuando se provocan las tormentas. Dile: ciertamente he pasado por la lluvia, he pasado por los truenos, he pasado por el agua feroz, pero una cosa estoy confiado, que lo que tú me has hablado se va a cumplir. Dile: hoy tomo la fe de Pablo, que mientras otros se tiraban al agua, mientras otros se desesperaban, Pablo que decía: algo se tiene que cumplir, y es que mi casa y yo seamos salvos, es que mi casa y yo tengamos recompensa, es que mi casa y yo seamos bendecidos. Que Jehová Dios te bendiga, que Jehová Dios te respalde y que Jehová Dios te haga prosperar en todo lo que tú emprendas. Pero sal de aquí sabiendo que tú eres una tormenta, que estás creando algo en el mundo espiritual, que si tú no fueras algo en el mundo espiritual, no habría un choque de tormenta. Pero si hoy está provocándose tormenta, más que sentirte pecador, más que sentirte mal, tú tienes que decir: si algo se está provocando, es porque el infierno sabe de lo que yo tengo, de lo que yo cargo y de lo que Dios me ha ungido. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Nos despedimos, nos vemos el domingo. Seguimos en la atmósfera de la fe. Y el jueves 9 de la noche, prepárate, algo poderoso va a ser desatado sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a orar por nuestra ofrenda de la clase. Yo le voy a pedir a Marlene que ore por nosotros.